Hola, soy Fer, profe de biología y como siempre les comento que investigo psicopatía, que lamentablemente no se enseña en la universidad, desconocen del tema casi todos los abogados, psicólogos, psiquiatras, todos. Hay muy poca información, pero ya se está teniendo los conceptos más básicos gracias a los poquitos investigadores de todo el mundo. Si buscan en la inteligencia artificial, ya hay muchísima información, sabe más la inteligencia artificial que los profesionales. Bueno, eso produce una gran frustración y una desventaja en todas las áreas para las víctimas, pero sí mucho beneficio para los perversos y los psicópatas y las personas que hacen el mal también y para el demonio, porque lo que quiere es que no se sepa, que ese muro de ignorancia siga ahí bien firme. Así él sigue teniendo el suministro de sufrimiento. Esa es la verdad. ¿Y por qué hablo también o fusiono un poco sobre la demonología? Porque también no se habla mucho de eso y, por ejemplo, el padre Carlos Spahn, que es un sacerdote argentino, que exorcista, que vive ahora en México, tiene una congregación, es uno de los mejores exorcistas del mundo para mí y mejor formados, también con teología tomista, estudió muchísimos años en Roma, fue al Cartujo, bueno, está súper bien formado y tiene también como una vida bien espiritual, ¿no? Apuntando a lo contemplativo. Y él hizo un curso de demonología, que es el único curso en todo el mundo que existe, que son 21 videos de 1 hora y media cada uno. Deberían pasarlo en todos los seminarios de los sacerdotes y religiosas también, y deberían verlo todos los sacerdotes del mundo entero, deberían verlo todos los feligreses del mundo entero. Y ahí sí que el infierno, pero no sé, le quemarían la cama a todos los demonios a las personas porque sería un muro tan alto derrumbado, porque la verdad nos hace libre. Y de ese tema no quiere que se hable. En la Biblia aproximadamente del demonio se habla como 1000 veces. Y nuestro Señor Jesucristo habló más de 70 veces sobre el infierno en el Nuevo Testamento. Así que bueno, hoy vamos a hablar sobre Zaida. Zaida es el nombre del personaje, que es un caso, una historia real, que yo, bueno, pude entrevistar y que hice un libro que se llama Historia de un alma afectada por psicópatas. Este libro y esta historia, estos videos, van a servir mucho en el futuro, hasta el fin del mundo, cuando vendrá nuestro Señor entre las nubes con gloria y poder, rodeado de sus ángeles. Y ahí va a juzgar a todos, definitivamente. Saldrán los muertos de donde estén del infierno o del purgatorio y también los del cielo. Y se unirán los espíritus con el cuerpo para siempre. Y ahí ya San Miguel Arcángel tendrá una batalla, obviamente final, con todos los ángeles caídos y quedarán para siempre en el infierno. Y ahí será terrible porque ya no van a salir a operar, a ver a quién pueden tentar en la tierra. Se va a entretener con los que estén ahí abajo, con todos los que eligieron el mal que el bien, que eligieron tenerlo del Padre a Satanás y a Dios, los que prefirieron el pecado, la lujuria, la soberbia, los 7 pecados capitales que mencioné en otros videos. Bueno, hoy vamos a explicar, vamos a contar y muy brevemente, porque en el libro ahí está con lujos y detalle toda la historia, que muy pronto se va a hacer una película también, y de Zaida. Zaida era una chica, bueno, ahora voy a contar desde el momento, digamos, donde ella lo conoció a uno de los soles negros de su vida, porque no es que tuvo un sol negro, no, no, tuvo muchos soles negros y un montón de otras circunstancias y personas cómplices, acólitas, monos voladores, y muy como un 2% de ayuda. Bueno, este sol negro fue enviado, o sea, como que los demonios lo usaron a esta persona que era el acólito perfecto con el pecado de soberbia, que es el pecado capital, que es la reina del pecado, la soberbia, que se desprenden 7 gerentes, que son, bueno, la vanagloria,
la ira, la gula, la lujuria, em, también la melancolía, la envidia full, y bueno, todo eso, ¿no? La ira, el odio sería. Bueno, entonces ella, Zaida, ya venía con una progenitora psicópata y un montón de otras circunstancias que le afectó, digamos, su personalidad y como sabemos el demonio lo que quiere es personas traumadas, pero quiere traumar a sus víctimas, no a sus pichoncitos, a sus acólitos, a sus cómplices. No, él quiere traumar y que vayan a la muerte, obviamente, si pueden matarse, eso sería lo más fantástico. A los que son más personas que están en la luz, que son muy misericordiosas, que son muy empáticas, y ni hablar si son muy religiosas o católicas, o directamente ya la sentencia de muerte. Así que esa es una de las características del por qué ataca el demonio. Recordemos que el demonio, el mundo y la carne son nuestros enemigos. El mundo, en el mundo están, bueno, las personas, las cosas creadas hermosas por Dios, que Él es el creador, hay un abismo entre nosotros y Él. Pero el espíritu del mundo, que si vemos bíblicamente, ahí está explicitado todo eso, el espíritu del mundo es el que está contaminado. Por eso el demonio, o sea, el jefe, digamos, pues son millones de ángeles caídos, el jefe es el príncipe del mundo. Ese es el problema. Pero si vemos, los demonios no nos pueden hacer mucho daño. Son muy casos los raros de los casos de posesión, son muy raros, bueno, el caso de vejación puede ser, obsesiones también, tentaciones todo el tiempo, pero no nos pueden hacer daño. Por lo general, a veces sí, bueno, San Padre Pío le pegaba, lo golpeaba muy fuerte. Yo también tuve, bueno, vejaciones y todo eso, pero, pero el mal lo hace a través del mundo. Entonces él usa a los psicópatas, los violadores, los estafadores, los ladrones, los lujuriosos que tienen trastorno del alma. Bueno, todos ellos los usa el demonio. Él simplemente tic, 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 va así tentándolos todos y ellos van haciendo su trabajito. Por eso el mundo es nuestro enemigo. Y la carne, que serían los pecados de lujuria, que tenemos el apetito concupiscible y el apetito irascible, ¿no? El concupiscible es el malo. Y la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida son la forma en que pecamos. Bueno, así que esa es como una clase teológica de lo que es el pecado. Bueno, y comencemos con Zaida. Zaida estaba justo en un estado de vulnerabilidad. El chico que le gustaba a ella, obviamente con los rasgos de todas las personas que ella conoció, la traicionó de una forma horrorosa, mostrándole, burlándose, se mostraba con otra chica al lado, cuando un par de días antes había estado con ella, durante un año entero salieron, pero salieron de una forma muy, no con amor, sino que era toda una cosificación que él también le hacía, pero no era psicópata, pero sí era, no tenía la atención que correspondía. Entonces estaba en un estado de vulnerabilidad y ella viajó a un país y justo a otro país, ¿no? Donde ella vivía, y justo, lamentablemente, ella fue a bailar con unas chicas que conoció, y ahí, bueno, se le cruzó. Acá, todo lo que yo voy contando, las víctimas de los psicópatas van a saber entenderme perfectamente y los poquitos profesionales que existen en el planeta Tierra también. Y, bueno, cuando lo conoció el psicópata que se acercó a ella, ella sintió como una repugnancia y cuando él, a los primeros minutos, cuando comenzó a hablar, ella dijo, o sea, sintió como en su pecho, no en su mente, que era un soberbio. Claro, no sabía el concepto psicópata ni narcisista, pero soberbio, o sea, más perfecta la intuición imposible. Y la intuición se desarrolló ya primitivamente en los primeros hombres. Es como un regalo que Dios nos dio. Yo considero que está como en la esencia, ¿no? Donde está la conciencia moral, ahí es como, no se sabe si, bueno, puede ser la voz del Santo Ángel, la voz de nuestro Señor, pero es una voz que todas las víctimas de los psicópatas, todos dicen lo mismo, que sintieron eso y después se ocupó de descartar, llenando con un montón de actitudes y conductas y para que perturbar, digamos, las potencias superiores que son el entendimiento y la voluntad, ¿no?
y ponerla a su servicio. Así que, bueno, eso con respecto. Bueno, quiero aclarar antes de seguir que los psicópatas son muy poquitos, porque capaz están viendo este video y dirán, ay, vos sos un psicópata, vos sos, y todos son psicópatas. No, los psicópatas dicen los poquitos especialistas que aproximadamente son el 1 o 3%, no se ponen de acuerdo. Yo creo que son como un 6%. Ya es una locura un 6%. Pero sí, muchísimos más, por no decir casi todos, son estafadores, mentirosos, lujuriosos, lujuriosos en cuanto a la pornografía, la pedofilia, hasta la masturbación, que es un pecado que deteriora mucho las potencias, la voluntad, saca el estado de gracia. Menciono eso porque es un pecado. Y bueno, son más los otros tipos y que hacen mucho daño. Pero el psicópata son poquitos. Pero ¿qué pasa cuando el psicópata, que es el vicario más cercano al demonio? El psicópata es el que tiene, sin que sepan, estoy involucrando la parte demonológica, ¿no? De Charles Ripperger que comentó en los exorcismos lo que le decía el demonio. Están involucrados los demonios de alto rango. Estamos hablando de los ángeles más inteligentes, que los ángeles caídos de menor inteligencia y más inferiores, súper subordinados, ni habla de los demonios humanos, que son, pobrecitos, lo único que hacen es gritar. Algunos se encargan de algunas personas, pero no. Le tienen terror, porque son terribles. Hay un demonio que se llama Isis, que es uno de los de alto rango, que es súper cruel. Esa está, por ejemplo, en todos los terroristas y todo eso, son pero sádicos, full, o sea, de alto nivel, índice de maldad, top 10 así. Y bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Estos demonios se encargan de los soberbios, o sea, de los psicópatas y de los gobernadores. Bueno, la mayoría de los políticos tienen rasgo y son recontra psicópatas, muchos. Otros no, otros son soberbios, otros, bueno, ladrones, otros para que buscan el bien común. Eso lo aniquilan directamente. Es muy difícil que llegue. Bueno, entonces este hombre, este psicópata veinteañero, se acercó a esta mujer de 20 años, que imagínense, era una chica hermosa, era una belleza. Y se acercó y, y ella le sintió asco y dijo que era soberbio, sin conocerlo. Y sí, dicho y hecho, y comenzó a hablar que que yo apruebo 20 materias en un mes, que yo. Bueno, comenzó como el pavo real. Eso es una bandera roja, pero también es una forma de hipnotizar, porque la mujer en el índice de maldad comete menos maldades, digamos, que el hombre en jerarquía, ¿no? El demonio como que tiene más poder en el hombre para hacer maldad y en la mujer como que es diferente, la trastorna más psicológicamente y en vanidosa. Pero en cuanto a la estulticia, a la ingenuidad, a lo buenita, a lo misericordiosa, todo es la mujer. Eso le juega en contra y la deja súper vulnerable para todos estos señores envidiosos, misógenos, machistas, psicópatas, lujuriosos y toda la asquerosidad diabólica. Y bueno, entonces, ella se dejó, lo dejó hablar, y bueno, y ahí le dijo ella, andate, por favor. Entonces él le hizo una mirada diabólicamente horrible, como que, pero la odió, y ella tuvo miedo, entonces le dijo, dame tu mail, y ella dijo, ups, le voy a dar uno que no se va a acordar. Entonces, bueno, le dio uno que era súper difícil porque era imposible que se acuerde. Y pueden creer que la encontró. Bueno, en resumen, la comenzó a acosar por el chat, que lamentablemente si no hubieran existido las redes sociales no iba a lograr captarla. Ya el demonio iba a utilizar capaz ya de su ciudad otra persona. Él ya va buscando, digamos, de las personas en la tierra, ellos se encargan de eso. En otro video voy a explicar por qué hacen eso, ¿no? Y de dónde viene, y Dios por qué permite. Todo para un bien mayor. En nosotros con las potencias superiores y nuestra libre albedrío que decidamos para el bien. Pero bueno, el tema de psicópata es tremendo porque te desenfoca del bien, de Dios, te lo saca a Él y se sienta a Él en un trono.
Y bueno, entonces este hombre comenzó a acosarla y lamentablemente le pidió la dirección de donde vivía ella y se hizo un viaje a su ciudad. Como veía que ella lo rechazaba, se fue a verla a todas las tías y la abuelita, que ella la amaba, la abuelita. Y después en otro video voy a contar la segunda etapa cuando ya se saca la máscara. Terminó toda la familia destruida. O sea, pero fue impresionante lo que hizo. La abuelita, todo destruido. Y la cuestión que se iba, entonces la hablaban por teléfono y la obligaban a estar con él. Y esto es todo un súper resumen. Y bueno, entonces ella le decía, ¿por qué haces eso y vas a mi familia? Me haces quedar mal. Y él se quedaba así calladito y hacía así. Y lo que ella notaba es que ella le contaba, supongamos, algunas actitudes de su progenitora psicópata de libro, no de alto rango, ni maquiavélica, ni impulsiva, era de las integradas, controladas, que esas son las peores psicópatas, mujer psicópata. Cuando agarra al hombre vulnerable lo destruye, le saca toda la plata, todo. Y de ahí él lo que hacía era quedarse callado y abría así los ojos con una frialdad reptiliana. Entonces le decía, pero ¿por qué no reaccionás? Me tenés que decir algo. Y él no hacía nada. Pero después, cuando volvió a su pueblo otra vez a acosarla, ya ella volvió a decirle y él dijo, ay, bueno, quédate tranquila, ya nos vamos a casar y te voy a sacar de esa bruja. Viviremos juntos hasta viejitos. Entonces ahí hizo como digamos, como una deuda emocional y también un anclaje emocional. Son dos manipulaciones muy poderosas que hacen todos los psicópatas y todos también los manipuladores sin ser psicópata, ¿no? Cuando quieren captar personas ingenuas, refunciona con las mujeres, con los hombres es muy difícil. La mujer tiene esa desventaja con el hombre, lamentablemente. Y eso también es culpa, bueno, primero el instinto maternal las hace en desventaja, pero el instinto maternal es hermoso, Dios lo puso, pero por los padres, los progenitores cuando no educan a sus hijas es horroroso. Y ahora debe ser más difícil con el tema de la lujuria y la pornografía que están metidos los padres o el adulterio. Algunos, ¿no? Depende del país. Bueno, la cuestión que ahí ella no podía entender que se quería casar si hace 2 meses se conocían. Y bueno, eso es lo que ella contaba. Y yo voy a tratar de recordar todo, pero era muchísimo lo que contó. Yo hice el libro, pero eso fue, digamos. Y bueno, de ahí, bueno, él comenzó a manipularla con los regalos. Eso ya es prehistórico, viene de los primeros seres humanos, con los regalitos. Pero como todo psicópata, recordemos que tiene la soberbia, que es la reina de los pecados, tiene 7 gerentes y uno de ellos es la avaricia, son súper avaros, o sea, son re mezquinos, pero en la primera etapa parece que son súper generosos, pero después las víctimas con el tiempo se dan cuenta que no. Entonces les regalaba cosas, pero eran cosas re baratas, pero las llenaba. Eh, bueno, entonces al regalarle tantas cosas, ella comenzó a tener como una deuda emocional y a ser súper misericordiosa, súper empática, ingenua y con todas las anomalias psicológicas y psiquiátricas por la violencia y todas las atrocidades que pasó desde la concepción, y cosas espirituales también, posesión diabólica, pasó todo. Él ahí la conquistó. Entonces, como que ella no quería dejarlo porque tenía miedo de que a él le duela. Y fue terrible porque sentía culpa. Le regalaba cosas anodinas, digamos, de la danza que ella hacía. Supongamos alguna telita, pedacitos de canutillos para que borde, cosas ridículas, pero le generaba una deuda. ¿Y cómo hacía este psicópata? Los regalos gratis, era todo virtual. Entonces le mandaba todos los días cartitas, tarjetitas con un gusanito, con frases que él hackeaba. Y yo decía, pero ¿cómo puede saber tanto? Y eran todas frases, poemas robadas, digamos, de otros autores. Este, y bueno, eso lo hizo hasta que la conquistó. Cuando ya estaban por casarse, eso se, ¡fum!, se borró. Entonces ella se dio cuenta y le dijo, ¿por qué ella no me escribes esos poemas? Y él y no le contestaba nada y hacía así los ojitos. Y bueno, después ya se dio cuenta, después del matrimonio, o sea, después del sí, la iglesia hizo así, ¡fum! Y se sacó la máscara de cordura. Se llama máscara de cordura. Y bueno, la cuestión este es un súper resumen. Entonces ella, el demonio lo mandó a este psicópata que fue, la verdad que en el infierno deben haber dicho, o sea, wow, wow, están todos con nosotros.
Pobre, pero los de arriba, porque ellos hablan así, ¿no? Dice, los de arriba, dicen ellos, no pueden nombrar los nombres de Dios salvo que el sacerdote exorcista lo obligue. Uy, ahí directamente salen del cuerpo porque no pueden, es una tortura. Es como, no hay una palabra para describir, pero es otro tema. Entonces, deben haber estado muy felices. Y justo lo mandó cuando ella recién se recibía de profesora de la universidad y profesora de danzas. Entonces estaba con trabajo, un montón de trabajo con 20 años. Entonces este hombre, ella sentía como que él le envidiaba, pero pensaba que estaba loca. Eso se llama la intuición. Y pensaba que estaba loca y era todo correcto. Entonces, bueno, otra cosa que las víctimas me van a confirmar, si no en los comentarios, es que no la dejaba en paz con el celular y con la computadora. Entonces ya no podía recibir amigas. Bueno, una persona normal eso puede juzgarlo, va a decir, no, pero es que no pone límite. La persona que sabe de psicopatía o de manipulación va a entender perfectamente. Y ya estamos hablando de meses, ¿no? De noviazgo tipo virtual. O sea, no se conocían casi. Era todo virtual. Entonces la tenía con chat copiado, no sé de dónde había sacado. Y saben lo más terrorífico de todo es que este hombre mostraba unas banderas rojas que muchos van a reconocer esto, o recordarán también, que le decía, ¿con quién estuviste chateando ayer? Ah, vos buscaste tal cosa. Y ella decía en su ingenuidad, ¿cómo sabe? Y había sabido, sé que tenía toda la computadora del pueblo, del pueblito donde ella vivía con su progenitora psicópata y el pobre, la víctima o complementario, vivía ella y en las otras casas las tías y la abuelita. Y el señor fue y le hackeó toda la computadora. O sea, todo, veía todo. Y el celular. Eso recuerden. Recuerden, por eso papás tienen que estar en gracia de Dios, porque si no están en gracia de Dios, le pertenecen al demonio y sus potencias superiores e inferiores están totalmente trastornadas. Entonces tienen que estar re astutos y enseñarles que por favor todos los psicópatas controlan, son de control, o sea, controlan todo, de todas las formas, a vida y por haber, como puedan, como existan, como dispongan. Y una es ahora que existe lo virtual, es a través de esto. Pero en la época de Enrique VIII no hacía eso. El Nerón lo que hacía a Esporo, que era su pareja bisexual, pobrecito Esporo lo castró todo, un chico hermoso romano, lo tenía, cómo lo controlaba, no era con el celular, lo agarró y le mandaba a los oficiales sin que él se dé cuenta, a los soldados romanos, y lo tenían todo, no podía ir al baño porque ibis y lo miraban por si hacía esto, y después se terminó suicidando también Sporo. Bueno, de Nerón ya hablé en otro video. Es un psicópata sádico. Ese es de las altas esferas, que lo mató a nuestro querido San Pedro, primer papa y apóstol, y a muchos cristianos. Bueno, entonces ahí vemos el control, ¿verdad? Bueno, ese es un tipo de control en millones. Y bueno, entonces ahí le tenía todo hackeado. Entonces no podía visitar a las amigas ni nada. Y pasó así un año. Y de ahí se quiso casar. Entonces la familia lo obligó a la chica, digamos, implícitamente, a casarse. Dale, qué estúpida, te tenés que casar, que él es un príncipe estúpido. Y bueno, perdón que hable así, pero era el trato que tenía. Entonces ya, y es que Dios la había mandado, que Dios te mandó. Y bueno, y ella tenía mucha culpa porque ella quería estar, en este caso, no sé de qué religión era, pero era muy religiosa. La chica esta que explicito ahí en el libro, bueno, ahí está todo explicado, ella quería estar como en gracia de Dios, entonces quería en su congregación, en su religión, quería casarse para ya no estar en pecado con este hombre que iba y la obligaba a fornicar. Ella no quería fornicar, pero él la obligaba porque decía que si no, bueno, la manipulaba de todas las formas habidas y por haber. Y el psicópata es violador, violan de una forma u otra, todos los psicópatas varones. La mujer no es violadora, las mujeres son, no hay violadoras, mujeres violadoras, muy raro, no existe. Los violadores son todos hombres. Y los psicópatas también violan de una forma u otra, o sea, la moral, el alma, la violación del alma, la violación de la psiquis, el cuerpo, obviamente. Les encanta porque que vayas contra tu voluntad y estés en estado de pecado, para que estés con un trastorno de alma terrible y entonces tomes las peores decisiones. Y bueno, y así finalmente hago un resumen.
Y entonces como que él le dio una corona, pero esa corona que le dio a Zaida escondía una cadena. Y eso es lo mismo que hace el demonio. Él te ofrece, toma, toma todo esto. Toma, me quiero casar contigo. Quiero que vivamos hasta viejito. Mira, te voy a visitar. Y no tenía, recuerden las mujeres y los hombres, pero a los hombres les cuesta más, porque la mujer es más dulce, ¿no? La mujer psicópata la disimula más. Pero el hombre psicópata van a ver que es muy frío. Va a simular porque se pone la máscara de cordura. Y, pero no, pero es frío. Y eso también la atrae a la víctima, porque la víctima como que si se le presenta algo súper dulce y bonito, lo rechaza porque ya viene con una impronta, ya viene con alarmas apagadas, ya viene con una impronta que le dejaron toda la familia de maltrato. Entonces va a buscar lo parecido, le da miedo lo que es diferente. Bueno, eso es todo otro tema psicológico. Una de las banderas rojas de este psicópata que le contó, por si ustedes, para que tengan en cuenta, es que cuando eran novios, que se hacía el tío de fachada perfecto, o sea, el principito azul, lo mismo que hace Satanás, el ángel de luz, le dijo en una, porque la veía súper religiosa, dice que él no podía rezar a la noche porque una vez sintió que alguien lo paralizó, lo dejó todo duro y no podía rezar. En ese momento esa persona no sabía mucho, tenía muy buena base que ella solita buscó porque la progenitora no quería que rece, la maltrataba, porque decía, sos muy religiosa y la quería matar, bueno, le intentó matar la madre. Y después, entonces ella dudaba, bueno, pero decía, sí, le pasó eso, pero ahora él me acompaña a mi templo, porque él acompañaba al templo. Otra, vamos, 500 manipulaciones, todo eso, todas las víctimas comparten historias parecidas. Y otra más que le dijo que una flag red terrible es que había borrado de la tele un canal que era religioso. Borró todos los canales religiosos y uno también que era católico, EWTN, que es el mejor canal católico que existe, que a mí particularmente me encanta, que es de la Madre Angélica, que es una terrible religiosa santa que salvó millones de personas con ese canal, lo borró. O sea, eso es una conducta hiper diabólica. Y ella lo justificaba diciendo, y bueno, todos pecamos, que tire una piedra el que no tenga pecado. Entonces ahí, eso si alguien les comenta, tienen que huir. Pero ¿qué pasa si él los acompaña al templo, a la sinagoga, donde sea? ¿Qué pasa? ¿Me entienden? Entonces, por eso, cuando ya el psicópata te puso la corona, donde está la cadena escondida, y te enlazó, ya fuiste. O sea, tenés que esperar a la destrucción total de la vida. Él te dejará cuando ya no te necesite, hacia los hombres, las mujeres, lo que sea. Bueno, así que eso pasó y, por ejemplo, él se encargó de seducir a toda la familia, incluida las hermanas que tenía esta chica, tenía medias hermanas. No tenía hermanas. A la media hermana le decía princesa y es como que le presumía a él. Pero en realidad no es porque tiene amor, sino es una forma de inflarse el ego de coquetearle a la hermana. Y que la hermana también lo mire así, pero no es porque le gustaba, pero le correspondía. Entonces los dos se presumían, pero sin querer llegar al fortis in malo, que sería el pecado de maldad, ¿no? A la fornicación, si querés llegar a eso, pero se coqueteaban full. Entonces él ahí comenzó a inflarse más el ego y nada, o sea, se juntaron, toda la familia se fue con él y quedó esta chica totalmente sola, obligada a casarse y finalmente lo que hizo este psicópata, que si ven en el libro de Robert Greene, que el Robert Greene hizo un libro que se llama El arte de la seducción. Y él nombra varios personajes así de estos psicópatas, pero él no dice psicópata, no dice nada, él los nombra como que, wow, Cleopatra, terrible psicópata, wow, Napoleón Bonaparte, terrible psicópata, wow, no sé qué, pero no habla de psicópata, ¿ves? No se enseña de eso, pero en un capítulo él nombra y dice, aísla a tu víctima, y ese capítulo así, es del psicópata. Y este psicópata agarró a esta pobre mujer sumamente vulnerable, hiperamadora de Dios y todo, la agarró en su envidia y odio, que es una de las
de las pulsiones que tiene en la naturaleza el ser humano cuando es psicópata, busca el mal, no de forma que se deja llevar por las pasiones, sino por todas sus potencias. Ese es el pecado más grave, cuando sabe lo que hace, odio y envidia. La sacó de su pueblo y la llevó a un país muy, muy lejos, solos. Entonces, bueno, esa ya es otra historia que está en mi libro. Probablemente haga algún día un video sobre eso. Esa ya es la historia ya del sadismo, digamos, una historia sádica, tipo Auschwitz, parecida, digamos. Bueno, en esta historia, hasta ahí, ella dejó todo. Los dos trabajos que tenía con 20 años, las poquitas amistades que tenía en el pueblo y su querida familia, que era su progenitora, el complementario casado con su progenitora, que era una pobre víctima, ese hombre, horroroso, no la podía dejar encima, era su esclavo psíquico, y después las tías y la abuela. Así que la llevó. Y ahí, en la luna de miel, se sacó la máscara y ella comenzó a pedir auxilio en la calle a la gente y nadie la ayudó. Porque según Stanley Milgram, en la década del 70 hizo una investigación que dice que solo el 8% de las personas ayudan en caso de abuso. Y eso lo vemos en la pasión, bueno, en la dolorosa pasión de nuestro Señor Jesucristo, que solo, que lo dejaron solo. Pero en la cruz solo estuvo su Santísima Madre y San Juan Evangelista. Y bueno, María Magdalena, pero después fue un desastre, estuvo solo. Bueno, eso pasa, pero es porque los psicópatas tienen, es una de las, por eso el psicópata es muy fácil de detectarlo. Para los que somos investigadores de este tema o los pocos profesionales que existen. Es muy fácil, es de acuerdo a los acólitos y cómplices que tienen. Si no tienen admiradores, acólitos y poderes, no es un psicópata, una pobre persona, un machista, misógino, traumatizado, no sé qué, pobrecito, no. Estos tienen, pero ayer veía un video de un especialista de la Argentina de psicópata, un doctor, y conta, él, claro, él no sabe de monología, él no sabe de monología, entonces no entiende. ¿Por qué los abogados se ponen del lado de los psicópatas y hasta los jueces y las dejan en bancarrota a las víctimas, le sacan los hijos? Pero si está todo claro, y él no se explica, y no entiende que los demonios de alto rango están por detrás de todo eso. El demonio, la carne y el mundo son nuestros enemigos. Así que, bueno, ese era el tema, pero sumado al psicópata estaba su progenitora, que era una narcisista del libro, y el padre también dos hipernarcisistas del libro. Se hereda el narcisismo, se hereda la psicopatía, hay genes, es hereditario, pero hay una parte de la sociedad que influye mucho en el desarrollo de la psicopatía. Este psicópata, si hubiera sido de progenitores pobres económicamente y capaz un poco con violencia emocional y física y no sé, y algunos otros factores externos, es un Auschwitz más o menos, o sea, es brutal. Pero justamente le dieron todo. Eran multimillonarios los padres, o sea, multimillonarios, dueños de cadena de edificios, y le dieron todo, pero él ya era malvado de chiquito porque la hermana de él le contaba a esta chica que es un soberbio, gritaba la hermana, que la volvió casi loca la hermana, pero no sabía que era psicópata ni narcisista, no sabía esos conceptos la chica porque no enseñan. Ahora recién se sabe a través de YouTube y de las redes. Entonces, pero la familia la odiaba a la chica. Entonces, él, para finalizar este video, quiero que vean el grado de astucia y de maldad, fortis in malo, de que se mandó a manipularla usando su empatía, la empatía de la chica, diciéndole que, claro, tu mamá fue psicópata. Escucha mi historia. Mi mamá y mi papá me trataron muy mal de chico y yo me fui de chiquito y me escapé. Entonces ella, ay no, y a mí no me quieren, qué malos que son. Entonces esta chica comenzó a tener la idea, no digo odiarlos, pero tener un rechazo patológico tipo ataque de pánico a los padres, porque los padres iban y le decían de todo, pero de una forma muy agazapada, no como un violento, no, 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 ay, qué flaquita que estás, tu mami se ve mejor que vos, ¿no? No tenés temas de conversación, ¿verdad? Y cosas así le decían, entonces era para que no se case. Y al final, después que se casan, él se saca la máscara y se pone en cómplice, o sea,
hace como un equipo, digamos, con los padres y ya la atacan, digamos, ya los tres, de una forma muy increíble que, bueno, se va a hacer la película. Y bueno, pero hasta ese momento esa chica no se imaginó que que él iba a hacer eso. Él pensó que la iba a proteger, hasta toda la familia decía, ¿cómo se va a casar con vos este príncipe? Tontula, si él los pone, los tiene en contra los padres, culpa tuya porque se quiere casar con vos. ¿Quién va a hacer eso? Entonces ahí es donde estuvo la agazapada, la gañaza más increíble de las historias que pueden existir de romance. Porque la verdad que no. Robert Greene, bueno, en el libro ese del arte de la seducción pueden leerlo. Es espectacular todas las historias que cuenta de todos los manipuladores y de todo. Es un libro muy impresionante. Bueno, entonces comienza a crear codependencia porque le gestiona todos los trámites de la danza que hacía, le compraba las poquitas cositas, pero ya le gestiona todo. Si tenía que hacer el documento, no, yo viajo allá y te ayudo a hacerlo, pero no, no vengas, no, yo voy y le va a acompañar. Entonces llegó un momento que comenzó así ella. Y bueno, hasta que se casaron y ahí ya es otra historia. Y ahí, el último punto es que él decía, bueno, ya nos vamos a casar a los 2 meses que se conocieron. Necesito que me des la plata, porque si compramos una casa, si vos nos pones tus plata, dicen mis papás, entonces ahí ella más bronca le tenía, que no va a ser tuya, va a ser mía. Entonces ahí la abuelita, que era pobre, agarró y sacó toda la plata que tenía ahorrada de toda la vida y le dio. Y con eso puso como un 50% para la casa. Y ellos eran multimillonarios, o sea, tenían, pero no sé si $100 millones, una cosa, pero brutal. Y ella, bueno, esa es una flag red horrenda, o sea, nefasta, porque ahí la familia tendría que haber dicho, ¿cómo él con toda la plata te obliga? Ahí pecaron todos. Y claro, pecaron todos porque estaban con el demonio todos, porque si hubieran estado con Dios no la iban a hacer casa, excepto una tía, la tía que era la más buenita, sufrida también, era la que no le cerraba mucho, pero estaba confundida porque la abuela le daba vuelta a la cabeza. Y la tía antes de morir se dio cuenta de todo y eso cuento en el libro. Eso ahora no puedo contar, pero es una cosa impresionante como preternatural. La historia con la pobre tía. Y que le dijo todo lo que iba a pasar y después ahí murió y fue todo, pasó todo eso, la previno. Y bueno, pero esas es una historia. Después existen millones de historias, historias horribles, todo el bombing love, que rápido, rápido quiero estar todo el día con vos, quiero darte todo, yo soy tu príncipe, yo te daré todo el amor, ya nos casemos y ya y el hijo así, pum, y ahí la destruyen, pero buscan justamente esas personas que están más en el camino de Dios o cerca, porque una persona que está en gracia de Dios, y es de vida contemplativa, no se casa con ningún psicópata, pero justo la agarran en un estado de pecado o en un estado de vulnerabilidad emocional, siempre vulnerable. El demonio siempre dice eso, o sea, él se mete en los cuerpos de las personas más vulnerables, que son las que están en pecado o que le han hecho maldiciones, pero vulnerables. Y los violadores confiesan que ellos antes de violar van investigando al chico, le preguntan, ¿y tu mamá y tu papá? No, mamá está separado. Ah, ¿y qué es lo que te gusta? ¿Te compran eso? No, mamá no me compra. Ah, y así comienza lo mismo. Es lo mismo, es el mismo jueguito ese de conocer las vulnerabilidades y que lo que vos necesitas. Así que, bueno, eso, ellos fingen en la primera etapa, estamos hablando de los primeros meses, porque se cansan de tener la máscara. Acuérdense que tienen los vicios capitales, el ocio, se cansan. Por eso apenas se casó, fue porque ya estaba cansado. Entonces ellos fingen tener ideales y esos ideales que tú tienes son los que te sacan. Si tenías un ideal de trabajar, de prosperar, tener tu academia, tu empresa, o tu negocio, o esto, es boom, yo te daré todo eso, vamos. Y te va y te compra las cosas para tu negocio, o tu moto, si te gustó tu moto, o el hombre, no sé qué le gustó, bueno, y te compro el casco para tu moto, ay, ella me ama. Y después va y te saca todo. Después que te conquistó, te saca todo. Eso no hace nadie. Nadie que no sea psicópata. A ese nivel no. Hay machistas, misógenos, hay estafadores, de todo, pero el psicópata son poquitos, como le digo. Yo hace 5 años donde trabajo, solo 2 mujeres conocí víctimas de psicópata, nada más. Hombre ni uno. Son más los hombres psicópatas que la mujer, biológicamente, instinto maternal. Así que bueno, no son inteligentes, ellos no son inteligentes.
No son inteligentes y envidian muchísimo a los hombres. Los hombres son más envidiosos que las mujeres. Y envidian muchísimo a los inteligentes. Por ejemplo, este psicópata, cuando ella lo llevó a su templo, había una reunión con el líder y religioso y había un abogado hiper religioso, súper buena persona, con 20 hijos y su amada esposa, y comenzó a hablar este abogado, era una encíclica, un libro, ay, ta, 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 y comenzó, y ella dijo, ¿qué le pasa? Y comenzó el psicópata a ponerse rojo y lleno de odio, y trató como de taparlo, ¿no? Y no pudo, no le salía. Y esa es una flag red terrible, esa es una flag red terrible, donde no hay humildad, no está Dios. La humildad es la virtud más bella. Sin la humildad no hay virtud, señores. Así que vayan sabiendo todos los soberbios o lo que quieren ser soberbios, pobrecitos. Entonces fijen ideales para sacártelo a los ideales. Y después que más o menos ya te conquistó, muy de a poquito te va destacando los errores. Entonces, muy de a poquito. Y ya en la etapa que ya te agarró, por ejemplo, en este caso Zaida, cuando se casó en la luna de miel, ahí ya comienza a ser es otra persona, es otra persona, o sea, es él. Y ahí es donde comienza ya a destacar el lado más oscuro que todos los seres humanos tenemos. Todos los seres humanos tenemos pecado, o defectos, vicios, todo. Entonces comienza a destacar diabólicamente justo. Ah, sos medio iracunda, ah, sos muy nerviosa, ah, sos muy vaga, o sos, bueno, comienza. Y es de una forma que, bueno, ahí comienza el deterioro y la destrucción para ellos reinar y ocupar el lugar de Dios. Y como dijo Santo Tomás Moro, yo serví muy bien al rey, pero primero Dios. Así le dijo Enrique VIII antes que le corte la cabeza, porque los mandaba a matar sin motivo, pero inventaba cosas. Y era simplemente que lo envidiaba porque Santo Tomás Moro era jurista, era teólogo, filósofo, tenía un montón de títulos académicos, súper admirado, súper buena persona, pero decía, no te puedes volver a casar. Roma te dijo que no, no te dan la nulidad. Tienes que obedecer a Roma. Entonces hay Pipi y hace un montón de frailes y todos los descuartizaba. Y bueno, el Enrique VIII, que ya conté cómo terminó todo podrido, y antes de morir el psicópata quiso confesarse. Entonces lo llamó a un arzobispo, pero ese arzobispo era católico, pero se había ido a la iglesia inventada por él, la anglicana, y cuando fue a confesarse, ups, no podía hablar. Había quedado todo inmóvil por la hiperinfección galopante, muy importante que tenía, y no pudo hablar, pero sí le apretó la manito. Entonces me quedó la duda si se había salvado, pero creo que no. Probablemente no, porque en 1890 hubo una visión de él en las Torres de Londres. Unos soldaditos lo vieron el rostro flotar, todo hinchado con la baba y reventado así la cara. Y eso quedó en la historia de Londres. Así que, y así es como murió, se reventó la tumba. Así que primero Dios, el primero, y los mandamientos. O estamos con Dios o estamos con el padre de la mentira. O estamos en la virtud o estamos en los vicios. Dios es la belleza, su esencia, Él, su ser es bello. Y cuanto estamos con Él somos hermosos. Sin Él somos horribles. El pecado es horrible. Y recuerden que todos los psicópatas y todos los que hacen el mal, todos nosotros, todo va a salir a la luz, todo se paga. Aunque estemos confesados y todo, hay una deuda. Y el infierno es eterno.